Bueno, la que sí era completamente de ese corte era Urotsuki Doji. Sí, bueno, tenía su trama. Tenía su trama, pero sí, tenía muchas escenas eróticas. Vamos, los tentáculos se hicieron famosos. Claro, bueno, es que Urotsuki Doji era, pues, un poco ver por dónde entraban o no los tentáculos. Totalmente. Coaching Bob. Hola poperos, aquí estamos en un nuevo vídeo. De Diario de los Quatch Frikis. Hoy una nueva entrega de la historia del manga en España, con un tema súper morboso, Dani. Sí, calenturiento, vamos a decir, ¿no? Y es que vamos a hablar de la entrada, ¿no? Masiva, además, de manga hentai en España, sobre todo en la época de los 90. Así que va a ser muy interesante hacer un recorrido y ver cómo se implantó el manga como sinónimo de sexo. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Pues es muy simple, al comienzo, ¿verdad? Cuando empezaron a llegar los primeros animes, para distinguirlo del público infantil y para captar la atención del público, pues ¿qué se hacía, Dani? Pues traer sobre todo animes guarrillos. se traían sobre todo, principalmente, animes que tuviesen un corte adulto, pero enfocado sobre todo en la violencia, y que tuviese siempre algún toque picante o que incluso fuesen de categoría hentai directamente, ¿no? Bueno, yo me acuerdo como veías en Mangafilms, veías anuncios de Dominion Tampolis, que no era para nada erótico, y solamente destacaban las partes que pudieran hacerte pensar que era bastante erótico. Ese tráiler mítico de las dos hermanas gatas, hombre, bailando, quitándose la ropa, vamos, buenísimo. Estaban ahí todos los otaku adolescentes cayéndose la fama, ¿sabes? Buenísimo, ¿lo recordáis? Hey, don't you just love being in the spotlight? I don't remember having such a big audience in a long time, do you? You haven't forgotten the routine? You bet I haven't. Ese fue buenísimo. Buenísimo. Pero también, bueno, así hay otros animes como Ninja Scroll, ¿no? Que destacaban a lo mejor los 3 minutos que se veían de escenas eróticas, lo destacaban en el tráiler, lo ponían todos, tú después a lo mejor te la comprabas para ver las escenas guarrillas y te dabas cuenta de que no era una película porno, que tenía solo 4 minutos de 90. Totalmente. Bueno, la que sí era completamente de ese corte era Urotsuki Doji. Sí, bueno, tenía su trama. Tenía su trama, pero tenía muchas escenas eróticas. Vamos, los tentáculos se hicieron famosos. Claro, bueno, es que Urotsuki Doji era, pues, un poco ver por dónde entraban o no los tentáculos. Totalmente. Esa es la historia, ¿no? No, pero tenía su historia, pero es verdad que la base, digamos, erótica, pues al final era lo que intentaban destacar. Y es cierto que eso supuso un impacto para los aficionados o no aficionados de la época, que se abrían en cuanto a un género que desconocían, y que era el manga y el anime. Bueno, antiguamente ya hemos dicho muchas veces en esta sección que en los años 90 no se diferenciaba entre anime y manga. Todo era manga. Cualquier película de animación era manga, ¿verdad, Dani? Sí, totalmente. Se conocía a lo mejor el término, pero no se usaba. Genéricamente era manga. Y claro, así fue ocurriendo que las empresas, tanto de vídeos, que en aquel momento solo había una, que era Manga Films, como las editoriales, empezaron a ver,
un filón en eso que era el hentai, porque evidentemente las ventas se disparaban muchas veces por esos adolescentes que estaban con las hormonas revolucionadas y que tenían una excusa. Yo me acuerdo que compré una vez, bueno, era Crying Freeman, que no era erótico como tal, pero claro, dentro a veces tenía escenas. Bueno, sí que eran verdad, después sí que se ponía bastante picantón. Sí. La primera trama sí que se centraba más en otras cosas, pero después el manga la verdad es que degenera bastante. Claro, la que publicó Planeta era solo la primera parte, pero yo me acuerdo que lo tenía en la estantería y claro, mi madre, por ejemplo, pues pensaba que era un manga de niños, ¿no? Claro. Cuando en verdad tenía escena. Es cierto que ese no me lo compré yo, se lo compró mi hermana. Ahora entiendo por qué, famosa hermana. Se lo compró ella y yo lo leía y claro, yo después decía, madre mía, pues esto es adulto. Y me acuerdo que mi hermana me decía, bueno, tú no te preocupes, lo pones en la estantería que papá y mamá no van a saber lo que es. Pero en verdad era ella la que se lo compraba. Y bueno, ¿qué ocurrió? Pues que claro, seguramente muchísimos adolescentes se compraban cómic pensando que sus padres no iban a ver, pues que en este caso tenía contenido erótico, ¿no? De hecho, tenemos un vídeo donde hablamos el conflicto que ocurrió con un manga que se llama El juez de las tinieblas, sí. Jutsu, donde precisamente unos padres denunciaron a la editorial, que en aquel momento era Planeta, por publicar un contenido sin indicar que era para adultos. De hecho, ese fue el origen de las etiquetas para adultos. Exactamente, claro. Antes no se tenía en cuenta pues el hecho de indicar claramente para qué público iba dirigido, ¿no? Tú tenías que interpretar en función pues de la portada sobre todo. Pero claro, evidentemente no todo era para consumo infantil o juvenil incluso. Entonces, bueno. Claro, hay que recordar que el pistoletazo de salida teníamos, digamos, dos vertientes. Las series de animación de televisión, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, todas esas animaciones que en el fondo sí eran para todos los públicos en mayor grado. Y por otro lado, lo que de forma especializada se iba lanzando tanto editorialmente hablando como a través de la animación con Manga Films. Se crearon como una división o dos públicos, ¿no? Objetivos diferenciados. Por un lado, el público que no sabía muchas veces que era manga, arrastrado por el éxito de televisión de series abiertas, y por otro lado la rebeldía de lo que era consumir algo que te hacía sentirte mayor, ¿no? Que en este caso era la animación japonesa y que Akira contribuyó muchísimo, ¿no? Sí, aunque la realidad es que el manga y el anime ya iba cogiendo una etiqueta muy clara en función de lo que aquí se iba licenciando, porque la realidad es que aunque las obras de televisión era en teoría para todos los públicos, pues sí que tenían un contenido a veces bastante violento, ¿no? Y aunque sí lo podían consumir a priori chicos adolescentes, pues el problema es que a veces lo veían incluso niños, ¿no? Claro. Entonces hubo una gran revolución en cuanto a asociaciones de padres que empezaron a quejarse también por todo ese tema. De hecho, fijaos que en verdad la regulación que hubo en esos años 90 sobre el contenido que se podía emitir en televisión para proteger al menor es lo que provocó quizás que el éxito del manga, entre comillas adulto, que Manga Films iba lanzando, tuviera un éxito aún mayor, porque era un poco como decir, sí, que me vais a prohibir ver esto porque en la tele ya no lo emiten, bueno, pues me lo compro en vídeo, o lo alquilo en el videoclub, Claro. o lo pirateo, ¿no? Pero ¿realmente es bueno esa categorización de adulto de la animación? En aquel momento sí que supuso un antes y un después, pero hay que recordar que desde ese momento a veces se distorsionó muchísimo lo que era realmente el manga y la animación japonesa, hasta el punto de que las editoriales empezaron a ver el filón en lo erótico, ¿verdad? Totalmente, de tal forma de que se hizo un tránsito, ¿no? Primero fue la animación que llegó de forma masiva, pero claro, poco a poco las editoriales de papel se fueron fijando en eso y sabían que ahí tenían pues un filón importante, ¿no? Y se focalizaron en tratar de explotarlo. En este caso, bueno, Glénat fue la primera que sacó algo que era, bueno, que lo petó, o sea, lo barrió, que fue el manga erótico español Sueños. Era un manga dibujado por españoles que era un hentai, era totalmente erótico. Sí. Y era como, wow, un antes y un después en lo que suponía eso. En paralelo, Norma Editorial publicó otro manga, en este caso de Ujin. ¿Te acuerdas? Súper famoso en aquella época. Sacó tanto Angel como Visionary. Claro, ¿qué ocurrió?
que tenía una peculiaridad, y es que las partes estaban censuradas con unos iconos. De esto de que tienes que hacer algo con la vista para ver... Sí. ¿Te acuerdas? Qué fuerte. Era algo súper curioso, como... Yo me acuerdo de unos fascículos de dinosaurios que te venían unas gafas. Sí, ¿no? ¿Y lo probaste o qué? No, en esto no te hacían falta gafas, era solamente enfocar la vista, ¿sabes? Vale. Total, que si estabas muy salido lo veías, ¿vale? Y claro, eso fue... Bueno, un exitazo. Yo recuerdo de cómo en las librerías se agotaban y llevaban montones y montones de mangas eróticos, ¿no? Bueno, ya es que no solo eran mangas oficiales, entre comillas, sino que también llegaban montones de doujinshis. Buah. Yo recuerdo que, a ver, no era oficial en teoría, eran como editoriales que salían esporádicamente y de repente pues te veías, pues yo qué sé, un hentai de Street Fighter. Sí. Y no conocías esa empresa de nada, pero de repente te sacaba ese producto. Además, recuerdo uno especialmente que tenía incluso las páginas a color, que en la tienda se fundió. Eso no lo vi. Se fundió, ¿no? Pues lo llegamos a tener en la tienda. Ah, pues no me acuerdo. Sí. Y claro, la cosa no se quedaba solo en esas editoriales independientes que salían esporádicamente. También estaban las editoriales oficiales, como hemos dicho, pero es que además las empresas que sacaban material de información y revistas de manga anime también se subieron al carro. Empezaron a llenarse portadas de manga subidito de tono de los fanzines o revistas especializadas de la época. Y claro, al final sí que se convirtió en una especie de oleada de lo erótico y de lo hentai en España, hasta el punto de que la empresa de Hobby Consola, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Sacaba unos especiales hentai. Sí. Concreto. Qué fuerte, ¿eh? Y yo recuerdo que venían encartados en la revista. Encartados. No era la revista en sí misma, sino que tenía un encarte con unas páginas diferentes, Sí. como más rugositas, que te venían, pues eso, en las páginas centrales, si no me equivoco, y tú lo podías quitar y consumir aparte. Sí, totalmente. Entonces, bueno, fijaos hasta dónde llegó. Claro, evidentemente se empezó a poner la etiqueta de que el manga o el anime pues era todo hentai, todo porno, ¿no? O muy erótico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, eso creó el efecto contrario a lo que se pretendía a la larga. ¿Por qué? Porque de repente las editoriales empezaron a sacar muchos títulos. Bueno, recuerdo, incluso Glenat sacó una revista en teoría especializada en la época de los 90 de manga que se llamaba Kabuki, donde la primera portada además, bueno, se veía Ranma, en el segundo era Dragon Ball, pero de repente ya a partir del número 3, si no recuerdo mal, empezó a coger un contenido totalmente erótico que, bueno, que en sus páginas había hasta escenas de películas japonesas eróticas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, empezó todo a distorsionarse en exceso. Y es verdad que eso hizo que mucha gente, pues, se alejara un poquillo de lo que en aquel momento era el manga. Claro, de alguna forma generó un efecto rebote, ¿no? Al principio fue una apertura bestial y en todas partes podías verte manga y anime, pero ¿qué ocurrió? Que como todo se focalizaba en ese corte adulto, violento y erótico, pues claro, empezaron a cerrar puertas, de tal forma de que las quejas al final se hicieron tan poderosas que en cadenas de televisión empezaron a quitarlo. Habían debates hablando... Habían debates constantes sobre manga. Se fijaron mucho, pero para ver si realmente se estaban cumpliendo las regulaciones en cuanto a la edad y demás, ¿no? Entonces supuso un perjuicio para las empresas que se estaban dedicando al tema. Sí, y bueno, pues ahí sí se empezaron a regular el contenido. El problema es que se pasó al efecto contrario. Ahí veíamos como mangas tipo Ranma, pues ponían manga para adultos, cuando tampoco es para adultos, ¿no? Digamos que se pasó de un extremo de excesivo libertinaje a otro extremo de excesivo control, ¿no? Y de excesiva protección para que el menor no viera algo. Vamos, ya solo quedaba que Doraemon tuviera manga para adultos, por ser manga, ¿sabes? Era lo que faltó. Pero bueno, fue muy curioso en aquella época vivirlo, porque es verdad que se vieron cómo iban habiendo ciclos, ¿no? En esa postura, hasta el punto que de repente las ventas del erótico bajó estrepitosamente. Y de repente Glenat estuvo a punto de dejar de publicar manga, porque realmente se estaban enfocando en una revista tan para el público hentai que no veían posibilidades en otro género. Al igual que Norma empezó a sacar muchos mangas hentai, pero de repente las ventas iban bajando. Es que claro, yo pienso que esto es como todo. Al final la línea del tiempo de la persona que lo consume también es fundamental, ¿no? Y claro, a lo mejor al principio eran chavales que iban creciendo, ¿no? Y estaban en plena adolescencia. Entonces, claro, en esa adolescencia, pues tienes esa inquietud de consumir a lo mejor ese tipo de productos. Sí. Pero ¿qué ocurre con el paso del tiempo? Pues que van creciendo y a lo mejor esa inquietud ya baja, ¿no? Entonces,
se convierte lo que antes era una gran oportunidad en una crisis para la empresa, Sí. porque de repente todo tu público deja de consumir de golpe pues todo lo que antes te lo quitaban de las manos. Claro, y además ya coincidió prácticamente con la decadencia que tuvo el manga a finales de los 90, donde de repente hubo como una especie de silencio o vacío editorial de no saber muy bien en qué formatos, qué géneros, para qué público sacar, pues porque todas las fórmulas que se iban intentando no terminaban de cuajar. El comic book era excesivamente lento, el formato tomo de lo poquito que se sacaba era excesivamente caro para las personas de aquella época. Entonces, bueno, estaba un poquillo todo en el limbo. ¿Y qué había que hacer? Pues no se sabía. Claro, porque el problema es que se generó un mercado en función de imitar el formato y las características del cómic americano principalmente. Pero es que el manga, la forma de consumir manga no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y lo que al principio coges con muchas ganas porque es lo nuevo, pues al final a lo mejor empieza a decaer porque ya no te atrae tanto, porque a lo mejor ha avanzado de una forma excesivamente lenta. Y si encima de eso le añades que la temática ya deja de entusiasmarte porque ya estás en un punto distinto, pues se unen todos los factores y claro, al final dejas de comprarte. Totalmente. Y bueno, ahí hubieron fórmulas muy interesantes en esa época, de intentar reinventar el mercado, como era el tema de las revistas, que si estáis interesados en que hagamos un vídeo sobre esas fórmulas innovadoras que se intentaban tener, oye, dejadlo en comentarios y darle muchos likes a este vídeo para saber que este contenido os gusta, Claro. ¿verdad? Y bueno, hay que decir que evidentemente sí que supuso un antes y un después la publicación de, entre comillas, material subido de tono o cercano al hentai, con un uso y con un enfoque distinto. Y ahí sí, pues bueno, tiene que ver nuestro Yura y Makoto. En este caso, en el 2001, sacamos la publicación de un manual de sexo, que además tenían el asesoramiento de sexólogos para el contenido, y se adaptaban además las encuestas que se incluían en cada volumen. Y bueno, la realidad es que Yura y Makoto fue todo un boom, hasta el punto, como hemos dicho en algún que otro vídeo, de venderse en los sex shops. Porque no era un manga hentai al uso, no era solamente para saciarte en un momento determinado, sino que había una parte formativa, didáctica y además divertida, ¿no?, en las historias. Realmente no era un manga que iba buscando lo oculto. Al contrario, lo que buscaba era normalizar la sexualidad para hacerla de una forma sana. Y claro, todo lo que te informaba al final era para darte información para que tú disfrutases de las relaciones sexuales y además lo hicieses de una forma segura también, ¿no? Yo recuerdo que venían en la librería padres con el hijo a comprarlo. Y era algo muy bonito, la verdad. Así que bueno, esto es un poquito lo que os queríamos plantear en el vídeo de hoy, ¿no? Ver qué evolución y cómo el manga se convirtió en sinónimo de hentai o de erótico, y cómo finalmente eso creó una decadencia, un vacío, y nuevamente se pudo volver a reenfocar, priorizando antes el contenido y la temática que el propio morbo. Coaching Bob. Así que bueno, ¿cómo ha sido vuestra andadura por el hentai? ¿Habéis tenido andadura o directamente habéis rechazado esta temática? Dejádnoslo en comentarios porque siempre nos gusta saber vuestra opinión. Y si lo consumíais a través de televisiones, que en aquel momento se empezaron a emitir los vídeos comunitarios, ¿no? Ostras, totalmente. O Canal Plus, ¿te acuerdas? Es verdad. Codificado. Pues dejadlo también ahí, nos encantará saber cómo vivisteis ese punto. Y si sois personas más nuevas, más jovencitas, nos gustaría saber cómo lo veis a día de hoy. ¿Qué opináis sobre el manga hentai o erótico? ¿Y creéis que puede funcionar realmente en el mercado actual? ¿Creéis que hay un vacío? ¿Creéis que hay un rechazo? Bueno, vamos a ver qué opináis. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.